Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. Soy Carlota y bueno, venimos a hacer este taller que se nombra como Pantallas sin filtros, cómo proteger a los niños y y las adolescentes de los riesgos digitales y sobrevivir como familia, ¿no? Nos parecía interesante pues centrarnos en un taller que hablase de las pantallas tal cual, ¿no? Con este título, sin filtros. ¿Por qué? ¿Por qué sin filtros? Porque al final dentro de ellas hay tantos filtros, tantas incógnitas, ¿no? Tantos miedos que a nosotros nos surgen, ¿no? Tantos riesgos que a veces nosotros mismos vemos y poder hablar de ellos y poder darles cabida para poder conocerlos y así pues intentar acompañar de una manera más asertiva a nuestros hijos e hijas para así poder reducir estos riesgos, ¿no? Que pueden surgir de estas situaciones dentro del mundo digital. Entonces, los objetivos de este taller, ¿no? Serían, pues, primero de todo, reflexionar sobre cómo, cuándo y de qué manera damos acceso a un smartphone. Es decir, tenemos que tener claro que las personas que damos este acceso tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, como serían los niños, somos nosotros, no solamente a los smartphones, sino a todas las pantallas en general. Y por tanto, tenemos que intentar pensar de qué manera lo vamos a hacer, si vamos a estar disponibles para ellos en según qué momentos, ¿no? Sobre todo en el momento de acceso y cómo acompañarlos durante todo el proceso en el cual se encuentren tanto con sea pues una tablet, sea una consola, sea un smartphone, sea un teléfono, de cualquier manera pues tendremos que intentar acompañarlos de la manera más asertiva posible. Igual que conocer a qué se exponen nuestros menores cuando acceden al mundo digital, es decir, de qué manera van a estar y qué es lo que van a encontrar, qué tipos de contenidos van a encontrar, qué riesgos van a ver y al ser conocedores de estos, pues poder actuar en consecuencia e intentar pues aportar luz o lo que sería, ¿no? Todo de estrategias para que no sean tan perniciosas como podemos ver que están siendo últimamente. Y Carlota, tienes el micro apagado. Perdón, muchas gracias. Se debe haber apagado sin querer. Creo que supongo que se habrá apagado cuando estaba diciendo lo de buscar alternativas. No sé si es así. ¿Idoya? Sí, sí, tranquila, ha sido 2 segundos. Vale, perfecto. Pues esto, buscar alternativas y ser conocedores de ellas, pues por este motivo, ¿no? Porque cuantas más alternativas tengamos, cuanta más conozcamos del mundo digital y cómo gestionarlo, nos será más fácil tomar unas decisiones en las cuales nosotros nos podamos sentir cómodos y no a veces presionados socialmente, ¿no? En diferentes vías para poder así tomar esta decisión, pues de una manera razonable según nuestro criterio y según nuestros valores. Entonces, seguimos. Laura, por favor. Siguiente diapositiva. Sí, es que no sé por qué no pasan. No, no sé por qué. Ahora voy a volver. Ahora. De acuerdo, perfecto. Mira, como veréis aquí es el mundo que les llega a través de las pantallas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, ¿no? Creemos que serán nuestros propios hijos los que van a ir en busca, ¿no? De toda esta información que les va a llegar, pero hemos de ser conscientes que muchas veces no son ellos mismos los que las buscan, sino que les viene directamente de los diferentes algoritmos que según sus edades, según sus gustos, según la información que hayan dado de sus gustos y sus quehaceres, les va a llegar según qué tipos de información y por tanto de según qué tipos de peligro, sobre todo porque el algoritmo es muy inteligente y todo lo que es el sector adolescente pues les interesa, ¿no? Que les llegue según qué tipos de información. En este mundo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo, ¿no? Igual que en el mundo real, en el mundo digital, también existen distintos peligros, ¿no? Aparte de que Internet es un entorno enorme y muy diverso, y al igual que en la vida que ocurre pues offline, ¿no? Como quien dice, hay personas que no tienen esas buenas intenciones, ¿no? Y otras y que pues buscan este momento, pues, ¿no? De intentar, pues, enganchar a los niños, ¿no? De buscar maneras que nosotros consideraríamos perniciosas para nuestros hijos y que pueden tener estas intenciones negativas a la hora de crear contenido, ¿no? Que poco a poco, pues, por ejemplo, los retos virales que se hacen, que quizá tienen, pues, conductas autolesivas, etcétera, esto les puede llegar aunque ellos mismos no lo estén buscando. Y esto existe tanto en el mundo real, ¿no? Hay personas con estas malas intenciones, igual que existen en el mundo digital. Esto hace que pues, nuestros adolescentes, ¿no? Pueden encontrarse pues, con ciertos comportamientos o situaciones que
pueden resultar muy peligrosas o inapropiadas en según qué casos, ¿no? Según qué tipos de contenido les puede llegar, al cual ellos no han dado acceso, simplemente les ha salido delante de su pantalla, y que esto puede, pues, afectarles a la hora de, pues, tomar ciertas medidas, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, el hecho de cómo se autoperciben, cómo ven el mundo, les pueden llegar ciertas informaciones que los pueden hacer cambiar sus valores o incluso dudar de sí mismos. Entonces, por eso es fundamental, ¿no? Que nuestro papel en estos casos sea, pues, el hecho de acompañarlos, ¿no? De educarlos. El mundo digital, por suerte o por desgracia, nos ha venido muy, muy de golpe, pero aún así es un mundo que formará parte de nuestra vida, igual que de la de nuestros hijos, sobre todo, y pues tendremos que crear, pues, esta educación digital. Sí que es cierto que, por desgracia, no tenemos referentes, como decimos, porque nos ha venido, es algo nuevo, pero igual que educamos, ¿no? En valores, educamos en temas sexual, de la sexualidad, en ética, etcétera, tendremos que aprender a educar, pues, digitalmente, para así marcar criterios de seguridad, ¿no? Para que nuestros hijos estén seguros, poniendo límites, ¿no? Poniendo normas, de este modo, para que estén más seguros y puedan, pues, entender qué es todo este entorno y puedan comunicarse y relacionarse con las pantallas de una forma segura y, sobre todo, sana. ¿Vale? De una forma de que no les consuman y aprenden a gestionarlo, pues, igual que todas las partes de su vida. Eh, en el mundo que les llega a través de las pantallas, ¿no? Hay diferentes tipos de contenido. Es decir, tenemos que marcarnos ahora, ¿no? Centrarnos en lo que son los contenidos. Al final, lo que más les puede crear polémicas son el tipo de contenidos que vayan a ver, ¿no? Y como justamente los chicos y las chicas, ¿no? Los adolescentes en estos casos viven hiperconectados en un mundo, bueno, pues que no conoce límites, ¿no? Al final, todo lo que es Internet no conoce ni, pues, ni límites de edad, ¿no? Al final es indiferente la edad que tengas, lo más probable es que te pueda llegar cualquier tipo de contenido mediante, pues, como por ejemplo, ¿no? La sexualización, la violencia, los retos virales, los influencers, ¿no? Diferentes tipos de influencers, la publicidad encubierta, que ellos a veces la pueden distinguir, a veces les será más difícil de distinguir, ¿no? Las comparaciones estas constantes que van recibiendo, pues, de diferentes tipos de vida, ¿no? Diferentes tipos de cuerpo que pueden, ¿no? Gestionar en diferentes edades y sobre todo en la adolescencia pueden ser gestionadas de una manera más proactiva o menos proactiva, y también, por ejemplo, mensajes de odio o discursos de odio, que fácilmente estos cada vez se están acogiendo más en todo lo que son las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque todas las redes sociales lo que buscan sobre todo es el llamar la atención, ¿no? El impacto directo, y que es lo que justamente en la edad de la adolescencia llama más la atención, todo aquello que rompa con lo preestablecido. Es decir, con todo aquello que nosotros nos hayan contado o que hayamos visto, y todo lo que sea un poco más diferenciado será lo que nos llame la atención. Por eso es más fácil que llegue a los adolescentes este tipo de mensajes que no a personas, ¿no? El algoritmo ya lo sabe recoger, a personas que ya tienen una trayectoria. En el entorno digital, ¿no? Pues aparte, nos encontramos que avanza a una velocidad vertiginosa, es decir, constantemente, ¿no? Hay una nueva tendencia, hay una novedad o un tema que hay que conocer, y esto genera, ¿no? Lo que es la sensación esta de que debemos estar siempre conectados. Y esto, pues a la larga, ¿no? Para no perdernos nada, hace que constantemente estemos revisando pues nuestros smartphones, nuestras pantallas, nuestras redes sociales, y de esta manera, pues, aparece lo que sería el fenómeno FOMO, que es el hecho de no querer perderse nada, el hecho de quedarse atrás o quedarse excluido. Y esto afecta en gran medida también a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque una de las nuevas maneras que tienen de relacionarse entre ellos o de estar al día es mediante las redes, mediante las pantallas, y constantemente, si no estás, ¿no? Dentro de ellas, tienen esta sensación de estar perdiéndose algo. Además, hay la posibilidad de que cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, me refiero a cualquier persona que tenga acceso a Internet, pueda publicar contenido y opinar sobre cualquier tema. Es decir, cualquier persona puede dar su opinión sobre cualquier cosa que estemos haciendo o cualquier cosa que hayamos publicado.
esto genera que hayan unos colectivos, ¿no? Diferentes colectivos muy diversos, pero que también ha facilitado la difusión de ideas radicales o mensajes que en otros contextos tendrían mucha menos visibilidad. Es decir, estas personas al poder opinar, al poder, ¿no? Todo lo que serían los haters de ahora incluso, ¿no? Cualquier persona, cuando cuelga un vídeo, si lo hace público, cualquier persona puede opinar sobre su vídeo y por tanto, por desgracia, por este anonimato, ¿no? Que se considera dentro de las redes, que no se puede saber bien quién eres o no hay esta dimensionalidad para poder empatizar con la otra persona y ver la reacción que tiene esta persona a nuestros comentarios, nos da como esta falsa seguridad a la hora de criticar y por eso constantemente nos encontramos con muchos más mensajes de odio, con muchos más mensajes nocivos, ¿no? Con todo lo que son muchas más palabras malsonantes, maneras de relacionarse, ¿no? Que no podrían ser consideradas violentas. Y esto no solamente se ve mediante las redes sociales, sino incluso dentro de las mismas escuelas, muchos profesores e incluso los alumnos te argumentan de que es cierto de que cada vez más, ¿no? A partir de pues también el tipo de videojuegos a los que juegan, ¿no? Al tipos de contenido que ven dentro de de las redes y de las pantallas, como podrían ser Netflix, cualquier plataforma, ¿no? El tipos de series que son más rápidas y que constantemente utilizan un lenguaje más malsonante o de burla que han normalizado y poco a poco la derivan en su vida diaria, ¿no? Es decir, estas ideas, estos mensajes de odio, estos tipos de contenido se ha normalizado a tal nivel que está sobrepasando el mundo offline y está entrando dentro del mundo real, ¿no? Del momento de lo que sería nuestra realidad y poco a poco los jóvenes se están desarrollando y aprendiendo a relacionarse de esta manera. ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que están en un proceso, ¿vale? Que es la adolescencia y que la adolescencia, pues por naturaleza es una etapa, ¿no? Que busca esta manera de identificarse, ¿no? De buscar una identidad propia, es decir, de definición personal y de, bueno, pues un cierto distanciamiento, ¿no? Con el mundo adulto, es decir, con todo lo que conocían hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque necesitan crearse su propio alter ego, aparte de los valores que ya les han predestinado en casa, ¿no? De todo lo que ya saben de casa, pues poco a poco necesitan ir buscando su propia identidad y de esta manera creando lo que sería su nuevo yo, ¿no? Dejando atrás su yo más infantil, el cual tienen que hacer su luto y poco a poco creando su nueva visión de quiénes son ellos mismos, no solamente físicamente, que están cambiando, sino también mentalmente, incluso emocionalmente, ¿no? Pero esta búsqueda, ¿no? Se produce pues mediante un entorno que está lleno de estímulos, es decir, estímulos constantes que nos llegan de las pantallas y de mensajes contradictorios, que al final, como todo el mundo puede opinar, ¿no? Como comentábamos, nos van llegando muchos inputs de del mismo tema, de diferentes opiniones y poco a poco nos cuesta discernir, ¿no? Lo que nosotros consideraríamos que es nuestra propia opinión, ¿no? Esta exposición constante a determinados, ¿no? Pues modelos de belleza, de éxito, de estilos de vida, pues influye en cómo se ven a sí mismos, en cómo se relacionan con los demás, lo que decíamos, ¿no? La manera de hacer bromas dentro de las redes, la manera de relacionarse que tienen pues, los ciertos personajes dentro de una serie, la manera que tienen incluso de relacionarse entre ellos mismos y de hacerse bromas. Pues esto afecta a cómo se van a ver a sí mismos y cómo se van a identificar como personas, ¿no? En como ellos mismos como tal, ¿vale? Este problema de tener este entorno tan lleno de estímulos hace que sea muy difícil discernir cuál es el estímulo correcto. Es decir, cuál es el estímulo que me va a nutrir, que me va a hacer crecer, que no nos perdamos en esta cantidad de estímulos y le demos importancia al que realmente nos va a dar, ¿no? Este crecimiento personal. Y esto les dificulta pues, este paso, que es la adolescencia, a pues, la juventud, que sería, por tanto les dificulta mucho el poder crearse su propia imagen. No solo se trata, ¿no? De que vean pues, la pornografía, ¿no? O sea, el tipo
de pornografía o los videojuegos violentos. Con pornografía me refiero a que bueno, hay diversos estudios que demuestran que la pornografía ya ha llegado a los 8 años de edad, ¿no? Que la media de niños y niñas que acceden no voluntariamente, ¿no? Que les sale contenido que podría ser pornográfico, la media es a los 8 años, y esto es una edad muy muy, bueno, avanzada, ¿no? Están preparados para este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque madurativamente no tienen las herramientas. Es decir, nos encontramos con niños y niñas que no han oído hablar quizá de sexualidad, no han tenido según qué criterios o según qué experiencias o según qué valores dados en casa, experiencias obviamente a los 8 años no, pero poco a poco van evolucionando y van viendo, ¿no? Que está este tipo de contenidos pornográficos quizás serán los que nutran su sexualidad a la larga y normalicen, ¿no? El tipo de conductas que se tienen dentro de estos contenidos. Por ejemplo, vemos que cada vez hay pornografía mucho más violenta, ¿no? A diferencia de lo que quizá era la pornografía que nos llegó en nuestra época, y que esto poco a poco lo van normalizando y estas conductas las van replicando en el momento que tienen sus propias relaciones sexuales, o los videojuegos violentos, ¿no? La normalización de maneras de hablarse, maneras de tratarse, maneras de burlarse, y la poca, bueno, lo que les cuesta diagnosticar lo que es un hecho violento en sí, a más allá de un golpe, ¿vale? Esto ya sabemos que afecta de maneras distintas, ¿no? A entender las relaciones o el deseo, y también la presión de encajar. Lo hacen más, sobre todo, muchas veces, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Por el hecho de poder encajar con sus iguales. Muchas veces, muchos de ellos te explican que han empezado a jugar a videojuegos no solamente porque a ellos les interesen los videojuegos, sino por el hecho de encajar en su grupo de iguales y, por tanto, jugar al tipo de videojuegos que juegan sus iguales. ¿Vale? Esta necesidad constante, ¿no? Es también muy típica de la adolescencia, es el hecho de poder encajar con el grupo de iguales, ¿no? Es el tener el mismo cuerpo, tener el mismo móvil, tener el mismo ritmo de vida que todos los de tu alrededor, y esto genera a que normalmente consumas el mismo tipo de contenido. ¿Vale? No sé si os ha pasado ya, ¿no? El mismo móvil, ¿no? Ahora mismo el que está de moda es el iPhone, ¿no? Y todos los chicos y chicas quieren un iPhone. Bueno, pues nosotros tendremos que ver hasta qué punto nos encontraremos a ayudarnos a discernir, a ser críticos, a opinar, ¿no? Y mediante nuestro ejemplo en estos casos, ¿no? Pues que es explicarles el por qué nosotros consideramos que no es necesario según qué tipo de comportamiento, ¿no? Si todo el mundo tiene lo mismo, pues que puedan pensar de una manera distinta, o hasta qué punto consideramos que es, ¿no? Importante esta necesidad que tienen de gustar y de pertenecer, ¿no? Pues lo que pasa con las redes es que se amplifica de esta manera a veces, ¿no? Si eres diferente, a veces lo que ellos sienten es que lo viven como una especie de exclusión. Aún así, hemos de intentar hacerles entender que hay vida fuera de las redes, ¿no? Que la exclusión no es una autopercepción a veces que no es del todo cierta, y esto lo vamos a ir viendo durante el mismo taller. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hablamos de lo que serían los efectos, ¿vale? Los efectos en el mundo digital. Los efectos en el mundo digital, ¿no? Además de los efectos que ya conocemos, ¿no? Como el sedentarismo, es decir, el hecho de estar delante de una pantalla, pues hace que estés sentado, como tal muestra el nombre sedentarismo, o los problemas visuales, lo de que pues fácilmente pues tendrás más facilidad de tener miopía, de tener problemas pues como estigmatismo, etcétera, etcétera, mediante el uso, pues esto de las pantallas, ¿no? Sobre todo pues por el tema de la luz azul, ¿vale? Pero igualmente puede comportar otras consecuencias que nosotros consideramos igualmente relevantes, y las cuales tendremos que pues tener esta conciencia y este conocimiento de ellas. La primera sería, por ejemplo, la que hay más irritabilidad y menos tolerancia a la frustración. Es decir, que el exceso de estímulos, ¿no?
constantemente reduce la capacidad de atención y la motivación para actividades que requieren de esfuerzo o paciencia. Esto nos encontramos, ¿no? Pues en muchas escuelas, mucho profesorado, ¿no? Muchos docentes que nos remiten que realmente es así, que cada vez a los chicos y chicas les cuesta más pues, prestar atención, ¿no? Y mantenerse motivados, mantener la concentración en temas, actividades que requieren pues esto, que estén partícipes. Es decir, que no sean meros espectadores o no sea algo que ya les den masticado, que sea algo que tienen que poner un cierto esfuerzo, una cierta predisposición, ¿no? Estos jóvenes, como vemos, ¿no? Las redes sociales, lo que nos dan, las redes sociales, las pantallas, los videojuegos, nos dan, sobre todo los videojuegos, nos dan esta gratificación instantánea, esta, ¿no? Constantemente, si juegas a un videojuego, pues quizá te dan una recompensa pues, monetaria, una recompensa de subir de nivel, etcétera, etcétera, esta falsa sensación de mejora, ¿no? Constante, que en la vida real pues, no es ni tan rápida ni tan constante. ¿Vale? Y esto pues genera que cualquier otra actividad que no tiene esta gratificación tan inmediata y tan rápida, ¿no? Genera esta irritabilidad cuando la realidad no es lo mismo, no corresponde al ritmo que existe en el mundo digital. Y esto genera, pues esto, que haya menos tolerancia a la frustración y que poco a poco, ¿no? Pues cualquier cosa les irrite a un nivel un poco más alto. Luego, otra que es muy conocida ya, ¿no? Y que pues todos los expertos también dan cierto renombre, sería el tema de las alteraciones del sueño. Es decir, el uso de las pantallas antes de ir a dormir, ¿no? Sobre todo de lo que es la luz azul, interfiere en el ciclo natural del sueño. Es decir, punto número uno es las pantallas, lo que nos genera en nuestro nivel cerebral es dopamina. Y la dopamina es un activador. Es decir, para ir a dormir, lo último que necesitaríamos sería pues esto, un activador dentro de nuestro cerebro para que éste siga en una situación, ¿no? De activación. Y aparte, lo que genera es que nos cueste llegar a todas las fases necesarias que hay fases necesarias para un descanso reparador. Es decir, no conseguiremos llegar a todas las fases de los ciclos del sueño y esto generará que no descanse lo suficiente nuestro cerebro, es decir, que no llegue a recomponerse como debería. Y esto, pues bueno, nos afecta a todos, ¿no? El no dormir bien nos afecta a todos, pero sí que es cierto que en la etapa de desarrollo en la cual se encuentran nuestros hijos e hijas, que sería la adolescencia o la preadolescencia, afectará más allá a niveles pues, de desarrollo cerebral, a desarrollo emocional y físico, especialmente, es lo que os decía, en esta etapa. ¿Vale? Eh, También nos encontramos, ¿no? Pues con lo que serían las comparaciones e impacto emocional, ¿vale? Las redes sociales fomentan la comparación constante. Constante. Sí que es cierto que nosotros también a la adolescencia es un momento que te comparas, ¿no? Que miras a tus iguales para ver si tú encajas o no encajas dentro de lo que sería el sistema de iguales. Aún así, en nuestra época, la comparación se acababa cuando tú salías de tu grupo de iguales. Ahora es imposible, ¿por qué? Porque estamos hiperconectados, están constantemente en contacto y esto dificulta, ¿no? Que la comparación pueda cesar en algún momento. Esto igualmente puede derivar, ¿no? En baja autoestima, inseguridad o, como comentábamos, ¿no? el síndrome FOMO. ¿Por qué en baja autoestima? Pues porque fácilmente, si me estoy comparando constantemente con gente, no solo gente de mi alrededor, que son personas reales, ¿no? Sino con inteligencias artificiales que cada vez están más presentes en redes sociales, ¿no? Ahora incluso hay inteligencias artificiales que han ganado muchísimo dinero y son influencers dentro de las redes sociales. Claro, intentar compararse con estas personas generará que tú te sientas inferior, no tienes el mismo estilo de vida, no tienes el mismo cuerpo, no tienes la misma, bueno, el mismo nivel adquisitivo, etcétera, etcétera. Además, ¿no? Muchos adolescentes acceden a cierto contenido inadecuado para su edad. Es decir,
pues por diferentes motivos, sea pues porque han mentido en la edad en la cual llegan, porque el mismo algoritmo o porque les ha salido inusualmente, ¿no? Le llegarán a acceder a diferentes contenidos que no son adecuados para su edad. No hace falta que sea mediante redes sociales, también puede ser que se lo pasen entre ellos, que les llegue mediante un WhatsApp, ¿no? Y, y esto pues puede promover a menudo, ¿no? Pues lo que son hábitos insalubres, es decir, trastornos alimentarios, autolesiones o retos peligrosos. Incluso ahora, dentro de los trastornos alimentarios, hay uno que ha derivado directamente, ¿no? De lo que serían las redes sociales. Hay que tener en cuenta que si hay, hay trastornos alimentarios que derivan solamente del el problema con el mundo digital. ¿Vale? Eh, Seguimos con la dependencia y dificultad para tolerar el vacío, ¿vale? Está claro, no solamente les pasa a los adolescentes, también nos pasa cada vez más a las personas lo que se puede considerar adultas, que somos nosotros, ¿no? La dificultad para tolerar el vacío, es decir, los momentos de aburrimiento y que cada vez son más importantes, ¿no? El poder aburrirnos, el hecho de estar sin hacer nada, el dolce far niente, ¿no? El poder estar tranquilos, relajados, sin estar constantemente buscando esta necesidad de estímulos, ¿no? Pues nos encontramos que muchos jóvenes, sobre todo muchos adolescentes, pues tienen una gran adversión a lo que son estos momentos, ¿no? De sin estímulos, sin esta constante gratificación, sin esta constante situación de multitud de estímulos a su alrededor. Y esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de estar con la conexión constante, sobre todo en lo que son videojuegos en línea, ¿no? O redes sociales, puede acabar derivando a una dependencia emocional, a lo que son las pantallas, y no solamente una dependencia emocional, sino que incluso puede llegar a conductas adictivas, a todo lo que deriva a ser conductas más de un trastorno típico adictivo. Seguimos con la banalización de la violencia y el extremismo moral, como comentábamos, ¿no? En los espacios digitales se normalizan estos comportamientos agresivos que podríamos considerar comportamientos agresivos o incluso discursos de odio, ¿no? El hablarnos mal, las burlas, las bromas constantes que pueden ser malintencionadas, ¿no? Y encontramos fenómenos como serían el ciberbullying o las violencias machistas digitales. Las violencias machistas digitales, como por ejemplo pues la sextorsión, ¿no? O el hecho de enviar, difundir imágenes no consentidas, sin el consentimiento de esa persona. Esto cada vez es cada vez es más común. Y esto, así como la influencia de grupos, ¿no? Que ejercen manipulación psicológica, bandas juveniles o sectas coercitivas. Es decir, cada vez hay más manipulación psicológica dentro de todo lo que son las redes sociales, porque estos grupos tienen muy claro lo que están haciendo, no solamente estos grupos, sino también el mismo algoritmo sabe a quién derivarlos, ¿no? Y poco a poco esto nos lo podemos ir encontrando y sobre todo nos se lo encuentran nuestros jóvenes. El aislamiento y dificultades de socialización es otro de los efectos, ¿no? Que nos podemos encontrar con el mundo dentro de las pantallas y es que es natural, ¿no? Que en la adolescencia nuestro hijo pues que esta independencia, ¿no? Esta independencia de la familia, este encerrarse en su habitación, aislarse, ¿no? Aislarse del mundo adulto. Aún así, el riesgo, ¿no? Aparece cuando se rompe el vínculo con nosotros de confianza, ¿no? Con los adultos de referencia o cuando incluso el mundo digital, ¿no? La vida digital sustituye lo que sería la interacción presencial. Es muy importante que en esta época, pese a que nuestros hijos, ¿no? necesiten este aislamiento, no perdamos el vínculo con ellos, que sigamos reforzando este vínculo de confianza con ellos, porque así no se queden desamparados, sigan pudiendo podamos seguir tendiéndoles la mano y hablando con ellos de pues todo lo que pueden llegar a sentir, parece que empiezan a crecer, que se quieren distanciar de nosotros, ¿no? Pero cuanto más se distancian, muchas veces más necesitan esta referencia nuestra para poder anclarse a algo. El tiempo dedicado que le dan a las pantallas, ¿no? Pues se puede ver reducido a lo que sería actividades más saludables o al estudio o a las relaciones reales, ¿no? Y esto, pues poco a poco, estas cosas de las que hablamos, ¿no? Son tan imprescindibles para construir una identidad sólida que tenemos que intentar fomentarlas lo máximo posible. Y esperen, seguimos cuando el móvil llega a casa. Vale.
cuando el móvil por fin llega a su vida, ¿no? Nos encontramos que no solo llega a un dispositivo. Es decir, muchas veces, ¿no? El móvil no es solamente una herramienta, ¿no? Como hablábamos, es un mundo entero y por tanto tenemos que aprender a gestionarlo, ¿vale? Vivimos rodeados de estas plataformas, ¿no? De este conjunto de plataformas que tienen un solo objetivo, ¿vale? Que es muy claro, que es que nosotros cada vez estemos más tiempo delante de ellas, es decir, que toda nuestra atención, ¿no? Esté el máximo tiempo dentro de estas mismas plataformas. Y esto no solo les pasa a los adolescentes, no sé si nos hemos encontrado todos, ¿no? Pero nos pasa a todos, es con plataformas como YouTube, con Instagram o TikTok, pero también incluso Netflix, ¿no? No sé si todos tenéis Netflix o no, o cualquier plataforma que pueda ser de este estilo, ¿no? Que a veces cuando termina un capítulo, que es que casi no te da tiempo ni de coger el mando, ¿no? El mando a distancia y poder pararlo, ¿no? Ya salta directamente el siguiente. E incluso si llevas unos cuantos seguidos, incluso Netflix te viene y te dice, oye, sigues ahí, ¿no? No te da tiempo ni a pensar que cuánto rato llevas, ¿no? Cuánto tiempo llevas dentro de este mundo conectado y pasa tan rápido que de golpe quizá llevas un tiempo lo suficientemente largo como para que incluso Netflix te pregunte, oye, ¿sigues ahí, no? Esto mismo riesgo, ¿no? Pues les pasa a nuestros hijos y surge también en las redes sociales, ¿no? Que les pasa cada día, ¿no? Con los shorts, con los reels, con, ¿no? Los vídeos de pocos segundos que además tienen un alto componente adictivo, ¿no? Y son muy efectivos, ¿no? Porque el contenido se reproduce de una manera automática y continua y hace que sea muy difícil de tener, ¿no? Es constante este scroll directo que fácilmente todos los que tengan redes sociales, ¿no? Pues no sé, quizá los que hemos tenido Facebook teníamos la suerte de que no llegaba, ¿no? A este nivel, pero todos estábamos todos los que hayan tenido, pues han estado en este mundo y saben que todo lo que son las redes sociales, pues fácilmente acaba absorbiendo, ¿no? La necesidad de pues, publicar, la necesidad de, ¿no? De estar allá puesto, ¿no? No solamente retienen nuestra atención, ¿no? Sino que también estas plataformas, ¿no? Transmiten un sistema de valores, ¿vale? Un sistema de valores que muy a menudo es paralelo al nuestro, ¿no? Al nuestro o al mismo de la escuela. No es exactamente lo que nosotros querríamos transmitirle a nuestros hijos, ¿no? Y suele contradecir o cuestionar lo que intentamos, ¿no? Nosotros enseñar. Es normal, ¿no? Que a esta edad, como vuelvo a decir, ¿no? Esta adolescencia, haya una separación con nosotros, ¿no? Por esta búsqueda de identidad, ¿no? De construcción de un pensamiento propio para crearse, ¿no? Ellos como persona, pues muchas veces tienen que separarse un poco del núcleo familiar para así crear, ¿no? Este espacio propio. Pero es necesario que sean conscientes, ¿no? De que los mensajes que tienen más voz y que nosotros seamos conscientes de que los mensajes que tienen más voz, sobre todo en las redes, ¿no? A menudo son los más extremos, es decir, los más polémicos, los que generan esta emoción, ¿no? Esta sensación de novedad muchas veces, ¿no? Y precisamente aquellos que conectan justamente mejor con su necesidad de romper, ¿vale? De rebelarse o de sentirse diferentes. Es importante que hablemos con ellos de lo que ven, de lo que dejan de ver, de lo que opinan, que nos puedan explicar qué están opinando y qué están viendo, ¿no? Para que también puedan ser conocedores de nuestra opinión y de nuestros pareceres, ¿no? Siempre intentando, ¿no? Respetar que podemos discrepar bueno, buscando, ¿vale? También puntos intermedios. No tienen que pensar 100% como nosotros, pero que no sea 100% igual que lo que piensa un señor de Internet, ¿vale? Tenemos que entender que estas redes no son neutrales, ¿vale? No son neutrales, es decir, hay una empresa detrás, ¿no? Y tienen normalmente un tipo de connotación política o de cualquier tipo de ideología, ¿vale? No son solamente una herramienta, es decir, son un entorno, ¿vale? Eh, Todo lo que pase dentro de Internet, todo lo que pase dentro de una red va a generar será parte del entorno de nuestro hijo, ¿vale? Igual que hay el entorno, pues por ejemplo, del extraescolar, el entorno de la escuela, el entorno familiar, ¿no? El entorno digital, también
forma parte de la vivencia de nuestros hijos y por tanto tenemos que ser conocedores de ella, de este entorno en el que viven, ¿no? Este entorno con normas propias que nosotros muchas veces no entendemos, ¿no? Normas propias, valores propios, dinámicas de relación que normalmente son muy potentes, ¿no? El hecho de, pues, cómo se relacionan entre ellos, de cómo se envían los WhatsApp, de cómo, ¿no? Ellos poco a poco van gestionándolo. Es decir, cuando damos este móvil, ¿no? Tienen acceso a todo Internet, ¿vale? Y no estamos dando solo este dispositivo, sino que estamos abriendo las puertas a todo este mundo, ¿vale? A todo este mundo con todos estos riesgos de los que hablábamos. Y un mundo en donde hay un contenido de todo tipo, ¿vale? De publicidad constante, de relaciones digitales, de mensajes, de comparaciones, de presiones. Y muy a menudo, lo que os comentaba, ¿no? Es un mundo en el que nosotros, como adultos, solemos quedarnos fuera. Es decir, nuestros hijos e hijas pasan muchísima parte de su tiempo, o no muchísima parte, pero sí que una buena cantidad de parte de su tiempo en estas plataformas o en estos dispositivos y parte de su vida emocional. Por tanto, hemos de conocerlos, hemos de acompañarlos, hemos de educarlos y hemos de enseñarles a que este mundo tiene sus repercusiones, tiene sus riesgos y tiene también sus partes buenas, ¿no? Si las sabemos gestionar y sabemos relacionarnos con ellas. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora para seguir, ¿vale? Hablaremos de lo que son los mitos sobre la adquisición de los dispositivos móviles. ¿Vale? Hay muchos mitos, ¿no? Sobre la exposición de los adolescentes a los móviles que hay que desmontar, sobre todo, ¿no? Pero hay muchos mitos, como por ejemplo el hecho de que todos tienen uno, ¿no? Todos tienen un móvil. Bueno, ahora veremos si es realmente así, ¿no? O si no le damos el móvil, ¿no? Este quedará excluido del grupo. Muchas veces incluso nosotros creemos esto, ¿no? De si nuestro hijo no tiene un dispositivo, pues lo más probable es que quedará excluido de su grupo social. O el que más me gusta, ¿no? A mí es por su seguridad. Bueno, justamente acabamos de ver, ¿no? Que sin límites claros o sin un buen acompañamiento, esto puede ser justamente todo lo contrario, ¿no? Generar el efecto contrario por todos los riesgos y todas las posibles comparaciones, ¿no? Y los posibles contenidos inapropiados que pueden derivar de este dispositivo, ¿no? El acceso sin criterio puede exponerlos a todo esto, a estas presiones, a estos riesgos que ellos mismos no perciban, ¿vale? Eh, todos tienen uno, ¿no? Por ejemplo, todos tienen uno. Bueno, puede ser que haya una gran cantidad de adolescentes, ¿no? Que tienen un dispositivo, pero normalmente no es todos y poco a poco, ¿no? Nos vamos encontrando, sobre todo cuando vamos a las escuelas o vamos, ¿no? Hablamos con familias, que cada vez esto se está revirtiendo, sobre todo cuando hablamos con niños y niñas de primero de la ESO, cada vez que hay más, perdón, que no tengan dispositivos de smartphone. También es cierto que en quinto y en sexto te encuentras que cada vez hay niños, ¿no? Que ya tienen estos dispositivos. Aún así, no todo el mundo y la sociedad parece que está avanzando hacia que cada vez haya menos niños y niñas o adolescentes con dispositivos. Por tanto, no todo el mundo tiene uno. Es decir, no es cierto o no es del todo cierto que todos tengan uno. Sí que es cierto que una ancha mayoría, pero bueno, ya no es uno o dos de la clase que no tienen. Cada vez hay más grueso de niños que no tienen estos dispositivos. Además, tenemos que tener en cuenta que por mucho que estos adolescentes los tengan, ¿no? No todos saben gestionarlos. Es decir, tener un móvil no garantiza que nuestro hijo sea autónomo, ¿no? Sea responsable y realmente haya una seguridad en su uso. ¿Vale? Esto es algo que tenemos que ir trabajando y viendo según la maduración de nuestro hijo, ¿no? Si nuestro hijo está preparado, si nuestro hijo es autónomo, si nuestro hijo es responsable y si nuestro hijo está preparado para tener este dispositivo. Y es algo que porque los demás lo tengan, lo que sería la presión social, ¿no? Tenemos que trabajarla como familia, de cómo vamos a reaccionar sobre ella y poco a poco, ¿no? Pues cómo vamos a gestionar todo esto y enseñarles cómo gestionar esta presión social. Si no, lo tiene que dar excluido. Volvemos a lo mismo, ¿no?
no es el móvil en sí el que define la pertenencia dentro de un grupo de amistades, ¿no? Sino cómo se acompaña su vida social. Es decir, no será el móvil el que haga que tenga más amigos o menos o que quede excluido, sino lo importante es que los jóvenes aprendan a relacionarse con los demás, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos, también el móvil muchas veces lo que genera es al contrario, ¿no? Este aislamiento, ¿no? Esta falta de recursos comunicativos, esta falta de relaciones reales, ¿vale? Y tenemos que enseñarles, ¿no? Y que aprendan a relacionarse con los demás sin depender solamente del dispositivo. Es decir, que poco a poco vayan cogiendo estas herramientas, ¿no? Estrategias para gestionar sus relaciones sociales, no dependiendo únicamente de tener o no tener móvil. Y es importante recordar, ¿no?, que nosotros, como adultos, también somos parte de esta presión social, ¿no? A menudo somos los primeros en reforzar estos mitos sin darnos ni cuenta, comparándonos pues a veces con otras familias, ¿no? Facilitando el acceso sin pautas o asumiendo que todos lo hacen así, que sin querer pues todo el mundo, ¿no?, está dando el teléfono móvil de esta manera y no ver que hay otras alternativas, pues nos pueden facilitar, ¿no?, el nosotros tomar esta decisión poco a poco y pues ser conocederos, pues nos pueden dar esta facilidad que gracias a los que estáis aquí ya, porque ya estáis dando este paso, ¿no?, para ver que hay otras maneras de gestionar el acceso a los dispositivos móviles. Aquí mucha gente lo que me suele decir es el hecho de, ostras, ¿hasta qué edad, no? ¿A partir de qué edad? Bueno, la edad sí que es cierto que cada vez más expertos recomiendan que sea a partir cuanto la norma de a partir de los 16, esto ya cada uno, en cada familia verá y según sus situaciones personales, ¿no? Porque no todo el mundo vive en la misma situación y no todo el mundo tiene las mismas, ¿no?, las mismas necesidades, ¿vale? Porque hay ciertas necesidades que también a veces son propias nuestras de seguridad hacia ellos, de pues que el niño pues nos pueda llamar, ¿no? Pues habrá alternativas, ¿no? Pues como por ejemplo un teléfono sin datos, ¿no? O un teléfono con wifi sola o diferentes maneras, ¿no? Pero aún así, lo que es esencial es estar preparados nosotros y disponibles, ¿vale? Para cuando los adolescentes comiencen a tener acceso a estos dispositivos. Es decir, que nosotros tengamos el tiempo para poder acompañarlos y para poder enseñarles, porque si no, será muy complicado que ellos solos se regulen, ¿vale? Si a nosotros como adultos a veces, a muchos ya nos cuesta el hecho de regularnos delante de las pantallas, imaginaros a un niño que además la corteza prefrontal aún no la tiene del todo desarrollada, es decir, la de la toma de decisiones y el de posponer, ¿no?, la gratificación instantánea. Será muy complicado que ellos se regulen, ¿no? Hemos de ser nosotros los que pongamos esta conciencia y este criterio en el mundo digital, pues este mundo que decíamos, ¿no?, sin filtros, ayudándoles a navegar pues de esta manera segura y responsable, ¿no? Y sin dejarlos solos delante pues, de estas tentaciones, comparaciones o riesgos que no pueden gestionar todavía, aún no están preparados pues por su madurez, ¿no?, tanto cerebral como física como emocional. Y entonces, pues nosotros tenemos que aún ser estos, ¿no? Somos sus padres, ¿no? Los protegemos de muchas cosas, pues tenemos que intentar buscar la manera de protegerlos de estos riesgos de los que hablábamos. Las alternativas para poder proteger, que creo que ya llevaba un rato esta diapositiva puesta, pero bueno, vamos a seguir. Es importante interesarnos, ¿no?, activamente, como decía, por su vida digital, no solamente por el móvil, es decir, por todo lo que hagan, pues si juegan a videojuegos, pues si eh, tienen deberes online, ¿no? Si los adolescentes interactúan con muchas pantallas diferentes, no solamente con el móvil, ¿vale? Por tanto, no nos centremos solamente en la problemática de smartphones. Sí que es cierto que es la que más nos suele traer de cabeza, porque es un dispositivo que suelen llevar siempre con ellos y por tanto tienen el acceso mucho más directo, pero aún así tenemos que pues, intentar, ¿no?, preguntarles qué miran, qué hacen y sobre todo, cómo se sienten cuando lo hacen y cuando lo miran. Es decir, de qué manera reacciona su cuerpo o ellos mismos delante de todos estos estímulos que constantemente están recibiendo. Igual que interesarnos, ¿no? Nos interesamos en saber cómo les va en la escuela o qué hacen con sus amigos en el baloncesto o qué ha pasado con Felipe esta tarde que se ha ido a ir al parque, ¿no? Pues mostrar este interés igual por su vida digital, ¿no? Cuando más sepamos, más fácil será acompañarlos y por tanto también proponerles alternativas saludables acordes
a sus gustos, o sea, entender el motivo, ¿no? Por el cual han accedido al mundo digital, nos va a facilitar, ¿no? Pues poderles dar estas alternativas y proponerles algo que les pueda realmente estimular. Muchas veces cuesta, ¿no? O sea, el hecho de, pues, va, chicos, vamos a dejar de estar delante de las pantallas y vamos a hacer un juego de mesa, que normalmente les encanta. Sí que es cierto que vamos a encontrar una resistencia al principio, pero ellos mismos, una vez están puestos, ¿no? Ya están dentro del momento de estar jugando, ellos mismos se dan cuenta de que están disfrutando. Es importante, ¿no? Que los forcemos un poco a salir de este mundo digital. Sí, y solo Carlota, déjame que Sí, apunte, que no estoy interviniendo porque, bueno, está yendo muy bien la formación, pero sí el hacernos fuertes, ¿no? Con las opciones, es decir, no hace falta dar un Ferrari, ¿no? Cuando decidimos que tengan un smartphone. Tenemos que decir para qué le vamos a dar este dispositivo, cuál es la necesidad, ¿no? que hay detrás de que nosotros facilitemos esta herramienta. Al final, un dispositivo, ¿no? Es una herramienta. No, nosotros siempre comentamos que no tendría que ser un regalo, porque con un regalo no puedes negociar. Es una herramienta que les facilitamos nosotros los padres, ¿no? Pues decidir qué tipo de herramienta. Si necesita un teléfono para llamar, para que nosotros nos pueda llamar si nos necesita, o que nosotros le llamemos a él si necesitamos saber dónde está. Si necesita comunicarse con su entorno para que no se sienta aislado. Si necesita, es decir, qué tipo de herramienta le vamos a dar para poder darle la mejor herramienta, ¿no? Es decir, igual solo necesita un móvil básico para hacer llamadas. No hace falta que tenga toda esta puerta, todo este tipo de contenidos, ¿no? O puede empezar compartiendo, ¿no? Que haya un dispositivo en el hogar desde que tiene, pues, por ejemplo, una cuenta de WhatsApp supervisada por nosotros, pero no sale de casa, ¿no? Y sí que permite, ¿no? Pues esta conexión, ¿no? Que no quede aislado y nosotros vamos revisando. Ah, por ejemplo, ¿no? O tener un dispositivo y decidir cómo vamos a usar estos datos. Es necesario que tenga datos ilimitados, ¿no? Cuanto más datos tenga, más tiempo puede destinar a estos contenidos. Pues decidir, ¿no? Tener claras estas opciones, ¿no? Estudiar antes de dar este dispositivo, ¿no? Todas estas opciones que tenemos a nuestro alrededor y decidir, ¿no? Cuál es la que creemos que es mejor para acompañar, ¿no? a nuestros jóvenes. ¿Sí? Era un poco apuntar, Carlota, el sí. tema, ¿no? de estas opciones. Te dejo seguir. Bueno, es lo que comentaba Laura, al final también el hecho de poder mirar cuáles son las necesidades nuestras, las necesidades de nuestros jóvenes, no solamente a la hora de salir, ¿no? Incluso las necesidades que tengan digitales, ¿vale? Aparte hemos de tener claro que todo lo que es la educación digital, ¿no? No es un tutorial, ¿vale? No será ahora os voy a dar unas pautas y ahora vais a hacerlo todo genial y todo va a ir como la seda. No, la educación digital es como todo tipo de educación, es constante, es una conversación continua con nuestros hijos e hijas, ¿no? Hablando de esto de qué miran, qué sienten y cómo se muestran en línea, cómo publican, qué es lo que muestran de ellos dentro de lo que son las redes, ¿vale? Y solamente así, ¿no? Con esta conversación continua podremos ayudarlos a desarrollar pues, lo que es este criterio, ¿no? Este criterio de publicación, este criterio, este espíritu crítico hacia todo lo que ven, ¿no? Esta conciencia y sobre todo esta responsabilidad en el mundo digital, de hacerlo pues, de una manera segura y equilibrada, ¿vale? Mediante esta educación nos facilitará pues, que nuestros hijos estén seguros y que pues, poco a poco puedan gestionar lo que son todo este mundo digital que nos viene a todos un poco, a veces un poco grande. ¿Vale? Ahora con lo que sería el final de esta presentación, ¿no? De este taller, hablamos de lo que es el diálogo, el ejemplo y la comunidad. Las tres claves, ¿vale? Las tres claves que consideramos para el hecho de educar en el mundo digital, ¿no? En muchas familias, ¿no? Las conversaciones con los adolescentes, ¿vale? Sobre todo el hecho del diálogo, ¿no? Las conversaciones son unidireccionales, es decir, ¿no? Eh, nosotros hablamos, ¿vale? Y ellos escuchan, ¿no? O no escuchan, pero a medida que crecen es importante, ¿no? Que invertamos un poco los roles, es decir, que nosotros empecemos a escuchar un poco más y a hablar con más cautela, con más prudencia, es decir, dejando más espacios para ellos para expresarse. A veces ¿no? Incluso no hace falta ni contestar, ¿no? No dar una respuesta inmediata, ¿vale?
podemos simplemente dejar que nos expliquen su experiencia, ¿no? O su opinión, y más adelante, pues reflexionando nosotros, les podremos hacer pensar, ¿no? Y hacer reflexionar sobre lo que han dicho y ofrecer pues nuestra orientación. Pero no hace falta que siempre entremos, ¿no? A este debate en el cual nosotros tenemos, ¿no? Nosotros somos la voz de la experiencia, lo más lógico es que nosotros tengamos la razón, ¿no? Pero dejar estos espacios, ¿no? Porque a veces incluso ellos nos sorprenden, ¿no? A veces nos vienen con ciertas cosas y poco a poco ellos mismos, con su propia experiencia o con la derivación de los hechos, van viendo que la opinión o la experiencia que han tenido, pues cómo resolverla a su propia manera, ¿vale? Y a veces su manera, pues tampoco está tan mal, ¿no? Esta adolescencia que es esta etapa tan compleja, ¿no? Eh, tiene esta disposición, ¿no? Para hablar que a veces cambia, ¿no? Que no suelen querer hablar mucho con nosotros, y cuando quieren hablar con nosotros justamente es en momentos que nosotros pues no tenemos tiempo. Normalmente es cuando pues estamos haciendo la colada o estamos cocinando y haciendo mil cosas, y entonces tenemos que aprender a ubicarlo y a intentar escuchar, aunque la vida nos cueste. Es un momento que nos están prestando, ¿no? Este espacio para poder contarnos sus cosas, y nosotros tendremos que aprender a ajustarnos, porque no van a buscar el momento que a nosotros nos vaya bien, ¿no? Para hablar siempre debajo de su ala, pues porque ellos están en estos momentos de cambio y ellos escogen cuándo hablar con nosotros. Por eso es necesario, ¿no? que nosotros reajustemos esta manera de comunicarnos, ¿no? Y que aprendamos a respetar estos tiempos y ritmos que ellos tienen para comunicarse, ¿vale? La comunidad como recurso, ¿vale? No se trata solo de poner límites, ¿vale? Sí que es cierto que los límites funcionan, ¿vale? Sobre todo cuando son más pequeños, y pues podemos marcar unos límites, pero poco a poco tendremos que ir dejando espacio para que ellos puedan, pues, desarrollarse, ¿no? El hecho de poner los límites colectivos nos suele ayudar mucho, ¿no? Es que todos estén en el mismo espacio y que tengan, ¿no? Las mismas limitaciones facilitará que no se sientan, lo que decíamos, a veces excluidos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que formar parte de una comunidad nos da pues apoyo, ¿no? Como padres, madres o tutores. O sea, a nosotros también nos da esta fuerza para poder mantener este límite, ¿vale? También podemos ofrecer a los adolescentes, y es importante que lo hagamos, otros referentes adultos más allá de la familia nuclear. Muchas veces cuando entramos en esta vía, en esta etapa, perdón, nuestros hijos no nos escuchan a nosotros, ¿no? O sea, nuestra voz ya entra como pues un disco rayado y ya pues cuesta que a veces nos escuchen. Pero sí que prestan atención, ¿no? A otras personas de confianza, pues como serían el profesorado, los monitores, ¿no? U otros adultos significativos, como podría ser un tío, ¿no? Un padre de un amigo, y tenemos que buscar estas maneras para que poco a poco, ¿no? En personas que nosotros consideremos personas de confianza y con valores similares a los nuestros, ellos puedan, ¿no? Ir también moldeando lo que será la nueva generación que sube, ¿vale? Esta red de apoyo pues, nos ayuda pues, a esto, a reforzar estos valores y esta orientación, ¿no? Que a la vez que nos proporciona herramientas, ¿no? Para afrontar los retos de la crianza digital, nos da este soporte a nosotros cuando nuestro papel deja de ser tan importante, Ujú. ¿vale? Muchas Como, gracias, Carlota. Sí. Porque con el tema de la comunidad enlazamos, ¿no? Un poco y acabamos esta parte más del taller y Ido ya nos cuenta, ¿no? Un poco. sí, precisamente también un poco acogiéndonos a esto que hablábamos de la comunidad. Nosotros somos Conexión, editamos la guía que os he compartido por aquí, tenemos otras dos más, y sabemos que a partir de esta guía surgieron también muchos movimientos algunos de los movimientos de familias que en Cataluña han tenido mucha fuerza y que han servido precisamente para impulsar muchas de las normativas que hoy en día ya se están aplicando. Así que sabemos que hoy hay gente conectada desde distintos sitios de España, os animamos a que lo hagáis también, porque aquí por lo menos ahora en los institutos están prohibidos ya los móviles, y en infantil se está haciendo una retirada también de todo lo que son pantallas digitales. Sabemos que en el País Vasco también ha habido avances, en Madrid, y esperamos que así vaya pasando, igual que está pasando en muchos sitios de Europa. Nosotros
al final somos una operadora de telefonía e internet, pero sí que somos un modelo distinto, somos un modelo cooperativo y sin ánimo de lucro, formado por usuarias y consumidoras de internet, que creíamos que había otra forma de poder hacer las cosas y de que y de que la tecnología estuviera al servicio de la vida y no las personas al servicio de la tecnología y de las macroempresas que las gestionan. Con lo cual, bueno, con los excedentes económicos podemos hacer proyectos como este, entre otros los que tenéis un proyecto de Sora en pantalla. Y esta actividad, las guías y muchas otras actividades que hacemos forman parte del proyecto Crecer en un mundo de pantallas. Mm, Os animamos también, si hay personas aquí de la cooperativa, pues os damos las gracias por formar parte, porque gracias a que tengáis los servicios con nosotras podemos precisamente seguir trabajando en este modelo transformador. Y también nos animamos a las personas que estéis aquí a que os suméis al proyecto y bueno, y que si estáis pensando en hacer un cambio de operadora, pues que nos tengáis en cuenta por lo menos. Eh, Nada, hasta aquí todo lo que tiene que ver con Somos Conexión. También os contamos que tenemos un acuerdo de intercooperación con Café Social Media, que es donde trabajan Laura y Carlota, y es justamente con ellas que hacemos pues todos estos talleres y muchos de los contenidos que elaboramos. Mm. Dejamos, Idoia, muchas gracias. Dejamos ahora, por si alguien tiene una cuestión, que pueda ponerlo por el chat. Es verdad que se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Es verdad que estos temas dan mucho que hablar, pero si alguien tiene alguna cuestión, es el momento de si la quiere trasladar, ¿de El acuerdo? chat, el chat está calentito, de hecho. ¿Sí? Sí, sí, Vamos a ver. ha ido habiendo comentarios durante, no os he querido interrumpir porque sabía que el tiempo era bastante limitado. Algunas preguntas, bueno, como a qué edad recomendamos dar el móvil con internet y las consolas, todo esto en la guía que os hemos compartido lo encontraréis y Carlota también lo ha mencionado antes, que el smartphone como autónomo, las recomendaciones de los expertos rondan a los 16 años, ¿no? Y de los 12 a los 16 más o menos, pues ir haciendo este trabajo de acompañamiento y viendo la madurez de los peques, ¿no? Y de las peques. Exactamente. Mm, Eh, Luego, bueno, pues comentarios de que hay, de gente que se burla de sus hijos porque no pueden ver contenido inapropiado o porque son de los que no tienen dispositivos. mm. Si tenemos alguna idea de por qué, cómo pueden hacer los padres para que no se sientan mal a estas Para que no se burlas. sientan mal a los niños. Es complicado y lo entendemos perfectamente porque yo soy madre también de adolescentes, ¿no? Pero al final nosotros, si no lo hacemos por un convencimiento y una reafirmación de que aquello no es bueno para ellos, ¿no? Y luego nosotros se lo tenemos que decir así, que realmente nosotros, ¿no? Desde nuestro amor, desde nuestro afecto y desde nuestra información, ¿no? Hemos decidido que no creemos que no es bueno para él, ¿no? Que tenga acceso a este tipo de contenidos, ¿no? No juzgamos, ¿no? A las familias que sí que lo dan, pero nosotros creemos que eso le va a perjudicar, a perjudiciar, ¿no? Más que ayudar, ¿no? Y lo tenemos que decir desde el convencimiento. Hay familias que se han encontrado que el mayor se lo dieron en 12 años y ahora se han informado, porque también hay más estudios, y al segundo no. Y nos decían, ¿cómo al segundo le digo que no si al primero se lo dije, ¿no? Y yo le comento, porque ahora tienes más información. Ahora hay más evidencia, hay más estudios, ¿no? Nos hemos reafirmado y no pasa nada, ¿no? No, y hay que tener en cuenta, sobre todo hablándolo con ellos, de que nuestros hijos no todos son iguales. Cada niño está preparado en un momento distinto, ¿no? O sea, no será sobre todo los que tenéis más de un hijo, no son iguales en ningún momento. O sea, el mayor puede ser más responsable o menos responsable y tendrá unas Mm, características de personalidad diferentes al pequeño, quizá. Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta a la hora de claro. crear un dispositivo. Claro, sí, sí. Decir la persona como individuo, ¿no? No sé si había más cositas, Idoia. Había más, había más. Estaba contestando por aquí que nos preguntaban si iba a quedar grabada la sesión. La estamos grabando y a las que estáis suscritas en el boletín os la haremos llegar. Si no, ahora también os iba a pegar por aquí el enlace para que os podáis suscribir. Aunque la mayoría lo habéis hecho durante la inscripción. Ujú, Creo que espera, que es que había bastantes. Tenemos también alguna educadora que trabaja en la ESO, ujú, en que se votó prohibir los móviles en su centro. Había otra maestra, otra profesora, he leído por aquí antes, otra docente de secundaria que decía que en clase, pues bueno, pues que los utilizan y que en las familias pues no siempre acompañan. ujú, Y otros que nos contaban pues cómo lo hacen con sus hijos, con modelos básicos para lllamar, con WhatsApp compartido con ellas, TikTok compartido pero adaptado a la edad. Bueno, ujú. aquí también el tema que decíamos,
de las macroempresas que hay detrás de todo esto, de asegurarnos de qué datos se están dando y Ujú. Exacto, entender un poco a qué exponemos, ¿no? Que mira, Google, ¿no? Nosotros como usuarios decimos, Google nos da acceso a todo y de forma gratuita. No, ¿no? Pagamos un peaje muy caro son nuestros datos, ¿no? Y es un entorno duro, comercial y a los que, bueno, pues estamos expuestos y los estamos exponiendo a ellos, ¿no? Lo mismo con TikTok, con Instagram, ¿no? Luego reflexionar también con ellos el por qué no, ¿no? O el por qué no ahora, ¿no? exacto. Teníamos también un comentario de Raúl que va muy en línea un poco a lo que desde aquí también solemos recomendar, ¿no? Que dice que él es partidario de primero educar a sus hijas en el sentido común, que ellas tienen que saber lo que es conveniente y lo que no, controlar el móvil, pero que sus movimientos y sus acciones no le parece tampoco razonable, ¿no? Pues entiendo que va por todo el tema de los de la geolocalización y Ujú. todo esto, ¿no? Claro. Sí, el control parental es una herramienta que nunca tiene que suplir nuestro acompañamiento, ¿no? Es decir, puede ser una más a más, que nosotros podemos usar algún recurso como usarlo y que ellos tienen que saber siempre que tienen este control parental y para qué lo usamos, ¿no? Pero es como una herramienta que puede estar al acceso de las familias y que cada familia decide cómo, cuándo y cómo lo va a usar y si lo va a usar. Exacto, y luego también apelaba, ¿no? Pues a ver un poquito también qué plataformas precisamente utilizamos y qué datos se están guardando de nuestros menores, ¿no? Seguro que me dejo alguno, ¿eh? Es que ha habido varios, pero creo que más o menos ha quedado todo recogido. Estoy pegando un repaso así rápido. Ujú. Bueno, es verdad que es un tema que quedaría, ¿no? Ah, Quedaría para mucho más, la verdad. Daría para y la mucho, verdad es que sí, nosotros siempre decimos que por el simple hecho de, ¿no? de estar presentes en este taller y hay una voluntad, ¿no? De querer acompañar, de querer estar al día, de querer conocer, y eso ya dice muchísimo, ¿no? Ya dice casi todo y estamos seguros que estamos todos en el buen camino, no lo dudamos. seguro. Y luego ya, bueno, tenemos muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a vosotras, sobre todo, por haber participado y por tener esta voluntad, ¿no? De ser de las personas que seguramente empujaréis también el cambio en vuestros entornos.